En este video vamos a hacer una introducción a los límites de funciones. Empecemos por el caso fácil, que son los límites que son similares a los de sucesiones. Entonces hagamos un ejemplo, supongamos que tenemos la función menos x sobre x cuadrado más 1. Primera diferencia entre las funciones y las sucesiones es que las funciones, como están calculadas sobre una variable real, ¿sí? X es un número real, es decir, se mueve sobre la recta numérica, va a poder tender a más infinito, que es el clásico límite que calculamos en sucesiones, pero también puede tender a menos infinito. Y entonces, el análisis del límite va a ser muy similar, porque en el fondo lo que ocurre es que la x se está yendo a infinito, pero vamos a tener que hacer un análisis de signo para ver qué pasa en cada caso. Bueno, entonces comencemos con x tendiendo a más infinito para esta función. Tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? El numerador es x tiende a infinito, el denominador tiene un x cuadrado, también tiende a infinito. Y usamos los mismos trucos que para sucesiones, es decir, cuando teníamos este tipo de indeterminaciones sacábamos la potencia más grande como factor común, tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador ya está, en el denominador sacamos x cuadrado, nos queda 1 más 1 sobre x cuadrado. Cancelamos x con el cuadrado. Nos queda esta fracción por ahí que está tendiendo a 0, pero está sobreviviendo esta x. Y entonces esto está tendiendo a 0 porque es 1 sobre algo que se va a infinito. Bien, un análisis adicional que uno puede hacer, en este caso mucho nos importa, el límite vale 0 y se acabó, pero podemos observar que esta expresión que tenemos acá es un número negativo, ¿sí? Si x no es infinito, sino que se está aproximando, esto es menos 1 sobre un número muy grande y positivo. Esto da un número muy chico, pero negativo, ¿sí? Es decir, nos estamos aproximando a 0, pero desde los negativos. Bien, hagamos el análisis para x tendiendo a menos infinito de la misma función. Otra vez tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Para la indeterminación no nos importa mucho el signo, eso después lo miramos con la regla de signos. Hacemos el mismo truco, sacamos x de factor común en el denominador, x cuadrado, y estamos en la misma situación. Ese cociente tiende a 0, cancelamos x con el cuadrado, y entonces otra vez tenemos un 1 en el numerador y una x en el denominador que se está yendo a menos infinito. En este caso, esto tiende a 0. Solamente que si repetimos nuestro análisis de signo ahora, lo que tenemos es un 1 positivo sobre una x que se está yendo a menos infinito, es decir, es un número negativo y muy grande, y además tenemos un signo menos, es decir, que en balance esto está quedando positivo. Bueno, ¿qué información podemos sacar de estos límites? Esencialmente lo que tenemos es el comportamiento de la función cuando x se va hacia más infinito y cuando x se va hacia menos infinito. Dijimos, cuando x se va hacia más infinito, la función se está aproximando a 0, pero lo está haciendo a través de los negativos. Es decir, que viene por abajo y se va, digamos, vamos así, y se va aproximando al 0. Análogamente, cuando me voy a menos infinito, la función se está yendo a 0, pero por los positivos. Es decir, que tendremos una curva más o menos así. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en toda esta región? No sabemos, porque no tenemos todavía herramientas para analizar la función en esos casos. Bueno, sin embargo, podemos definir lo que es una asíntota, que es lo que tenemos ahí, ¿sí? Si el límite de una función, cuando x va a más o a menos infinito, el más menos depende del caso, da un cierto número, y L es un número real, entonces decimos que f tiene una asíntota horizontal de la forma I igual a L. ¿Por qué I igual a L? Que justamente, miremos en nuestro ejemplo, cuando la función se está yendo a 0, lo que tenemos es la recta I igual a 0, que sería el eje de las X. Eso es nuestra asíntota. La función se está aproximando a esa recta horizontal.
¿sí? Eso es una asíntota horizontal. Bien, la asíntota será cuando x tiende a más o menos infinito, porque en este caso, tanto para x tendiendo a más infinito como a x tendiendo a menos infinito, el límite dio 0, pero podría pasar que dieran cosas distintas, que para un lado se fuera infinito y para el otro lado diera un número. Es decir, podría tener una asíntota para un costado y para el otro no, o para el otro una distinta. Bien, los límites hacia infinito, que son los más fáciles porque son a los que ya estamos acostumbrados por sucesiones, no son los únicos límites que uno puede calcular. Podemos también calcular límites puntuales. Justamente como las funciones toman valores reales, son un continuo, uno se puede aproximar a cualquier valor. Hagamos un ejemplo muy sonso. Supongamos que tenemos la función x cuadrado menos 1. Yo me puedo preguntar qué pasa cuando x se aproxima a 2. Bueno, en este caso no hay nada que hacer porque no tengo indeterminación. Cuando x se aproxima a 2, simplemente reemplazo x por 2, me queda 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Es decir, cuando x se aproxima a 2, la función se aproxima a 3. Eso lo sabemos porque también sabemos dibujar esta función. Esta función es una cuadrática que tiene raíces 1 y menos 1, tiene más o menos esta pinta. Y entonces lo que estamos diciendo es que cuando la función se aproxima a 2, cuando x se aproxima a 2, la función se está aproximando a 3. Bien, esto con las sucesiones no nos pasa porque el valor de n, como es un número natural, no se puede aproximar a ningún valor intermedio. Vale 2, o vale 3, o vale 4, o vale 5. Lo puedo hacer tender a infinito, pero no a ningún punto en el medio. Las variables reales, como x, se pueden aproximar a cualquier cosa. Entonces tiene sentido mirar límites a ciertos puntos. En general, los que nos van a importar son puntos problemáticos de la función, puntos en donde pasa alguna cosa rara y uno quiere detectar a través del límite qué es lo que está ocurriendo. Entonces, consideremos la función x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Bueno, esta función tiene un problema, ¿sí? Si miramos el dominio de f, esta función tiene un problema en x igual a 3, porque no podemos evaluar x en 3 porque nos queda dividido por 0. Es decir, el dominio de f son todos los reales menos el 3. Bien, entonces tiene sentido preguntarse, ya que no puedo evaluar a la función en 3, ¿qué pasa si me aproximo a 3? Si me voy arrimando a 3, ¿cómo se está portando esta función? Bueno, en este caso, lo que tenemos es una indeterminación de tipo 0 sobre 0, porque cuando reemplazo en el denominador, dijimos 3 menos 3 es 0, y en el numerador me pasa lo mismo, 3 al cuadrado 9 menos 9, 0. Por lo tanto, no puedo resolver el límite así nomás, como hicimos recién con la función cuadrática, tengo que resolver esa indeterminación. Y acá aparecen algunas técnicas nuevas que no usábamos normalmente con sucesiones, por el tipo de situaciones que se generan con la función. El hecho de que la cuadrática, cuando le reemplace el x por 3, se anule, valga 0, quiere decir esencialmente que 3 es un 0, una raíz de esa cuadrática. Entonces aprovechemos ese hecho y factoricemos esa cuadrática. En este caso es muy fácil porque como es x cuadrado menos 9, es directamente diferencia de cuadrados. Entonces esto es x menos 3 por x más 3. Bien, pero entonces ahora que tengo un x menos 3 a la vista, lo puedo cancelar con el denominador. Y ahora sí, estoy en un caso parecido al de la cuadrática. Lo que me quedó es x más 3, que no tiene ningún problema. Puedo reemplazar x por 3 y esto vale 6. Bien, ¿qué es lo que está pasando con esta función? Bueno, si yo miro esta función y hago el mismo análisis que hicimos para calcular el límite, y cancelo esto, lo que estamos diciendo es básicamente que nuestra función es lo mismo que la recta, la lineal, x más 3. Y entonces podríamos hacer un dibujo de nuestra función y lo que veríamos es la recta x más 3. Y por acá está el 3, por acá está el 3. Lo que le ocurre a nuestra función es que es lo mismo que la recta, pero por cómo está escrita nuestra función, no la podemos evaluar en x igual a 3. De modo que acá tendríamos un agujerito. Bien, lo que estamos viendo con el límite es cuánto
debería valer la función, digámoslo así, en ese agujerito para rellenar. ¿Sí? Si la función valiera 6, completamos la recta. Por cómo está escrita, no la podemos evaluar en 3, pero debería valer 6. Bueno, todavía nos queda una situación más por analizar, que es la de los límites laterales. Los límites laterales son límites puntuales, o sea, del mismo tipo que acabamos de calcular, pero uno tiene que tener en cuenta alguna dificultad adicional. Por ejemplo, hagamos algo fácil. Consideremos el límite con x tendiendo a 2 de la función 1 sobre x menos 2. Bueno, de nuevo, acá no tenemos indeterminación. Esto directamente vale infinito, porque lo que tenemos es 1 dividido x menos 2. X menos 2, cuando x tiende a 2 se está yendo a 0, tenemos 1 dividido algo muy chiquitito, eso será infinito. El problema es que no sabemos si este infinito es positivo o negativo, porque x menos 2 puede ser positivo o puede ser negativo. Y entonces este límite, así como lo tenemos escrito, no está bien definido. Lo que necesitamos para poder calcularlo es precisar de qué lado nos acercamos a 2. Entonces, lo que vamos a hacer es definir el límite con x tendiendo a 2 por la derecha. Ese más significa por la derecha. ¿Está bien? Lo que vamos a tener es por acá el 2 y vamos a acercarnos a 2 por la derecha. Bueno, si me acerco a 2 por la derecha, entonces x es un poco más grande que 2, le resto 2, me da positivo. Entonces tengo un 1 dividido algo positivo muy chiquitito, esto se va a infinito, como decíamos recién, pero a más infinito. Por otro lado, si hago x tender a 2 por la izquierda, eso representa ese signo menos, es venir por acá, por la izquierda, ¿sí? No son signos, en el sentido de que no son números positivos o negativos, siempre son positivos porque se están aproximando a 2, pero me aproximo a 2 por encima del 2 o por debajo del 2. En este caso, x es un número que se aproxima a 2, pero es menor que 2, y entonces cuando le resto 2 me queda negativo, tengo 1 dividido algo negativo y muy chiquitito, esto se ve infinito, pero negativo. Esto es lo que llamamos una asíntota vertical. Si queremos hacer un dibujo de nuestra función, lo que veremos es que cuando me aproximo a 2 por derecha de este lado, la función se va a infinito, y cuando me aproximo a 2 por izquierda, la función se va a menos infinito, se va para abajo. Y entonces por acá tenemos una recta a la cual la función se está aproximando. Bueno, de nuevo podemos definir si el límite con x tendiendo a un cierto número por derecha o por izquierda es más o menos infinito, entonces la recta x igual a es una asíntota vertical. Es una recta vertical a la cual la función se está aproximando. Como antes, puede ocurrir que por un costado la función se vaya a infinito y por el otro vaya a parar a un número, o vaya a parar a menos infinito, o de los dos lados vaya a parar al mismo infinito, etc. Bien, una última observación es que en este caso, cuando tenemos límites laterales distintos, el límite a secas de x tendiendo a 2 decimos que no existe, ¿sí? Porque no puedo pensar qué le pasa a la función cuando x se aproxima a 2, porque le pasan dos cosas muy distintas dependiendo de qué lado me esté aproximando. ¿Vale? Bien, estos son los principales objetivos de calcular límites de funciones. Vamos a mirar límites hacia los infinitos para detectar asíntotas horizontales o ver cómo se porta una función a medida que me voy hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a mirar límites hacia puntos para detectar qué ocurre típicamente cuando la función tiene un problema, y a veces lograremos resolver ese problema, como en este ejemplo. Y también nos va a servir buscar límites puntuales, muchas veces teniendo en cuenta de qué lado me acerco, para detectar asíntotas verticales.